Bienvenido a Casa de Pan Podcast. Bienvenidos una vez más a Casa de Pan Podcast. Mi nombre es Julián y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por unirse una vez más a estos videos. Si esta es tu primera vez en Casa de Pan Podcast y pues aquí hablamos sobre el pan de vida, aquí hablamos sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre sus palabras. Entonces, si te gusta aprender sobre Jesús, te gusta aprender sobre la Biblia, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y que te suscribas si no te has suscrito y que le des un like y coméntanos. Entonces sí, gracias a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta familia. Y sí, para el video de hoy vamos a estar hablando sobre cuando nos apresuramos. Más específico, nos apresuramos al tiempo de Dios. Nos apresuramos, entonces comenzamos a tomar control de las cosas. Comenzamos a tomar control del tiempo de Dios. Y básicamente nos volvemos nuestros propios dioses. Porque estamos apresurándonos, porque tenemos poca fe y dudamos a Dios, dudamos que sí, su tiempo es perfecto, dudamos que si Él sí va a hacer las cosas al tiempo correcto. Entonces lo dudamos y perdemos la fe en Él y comenzamos a confiar más en nosotros. Yo sé cuándo lo necesito, yo sé cuándo es mejor para mí, yo sé y lo voy a hacer a mi forma. Entonces nos volvemos nuestros propios dioses y dejamos de confiar en Dios, en su tiempo. Entonces decidimos que nosotros sabemos cuál es lo mejor que nosotros. Nosotros decidimos qué es lo mejor para nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes probablemente están pasando por eso. Yo sé que por lo menos yo he pensado en eso, que mi tiempo es perfecto, mi tiempo es el correcto y yo sé cuándo lo necesito. A veces siempre nos pasa eso, que dudamos el tiempo de Dios y pensamos que nuestro tiempo es el correcto. Entonces nos volvemos nuestros propios dioses. Tomamos control de una relación, de un noviazgo. Tal vez lo queremos apresurar y lo queremos ya. Creemos que lo necesitamos ya. Tal vez un trabajo. Crees que es el trabajo correcto para ti. Crees que lo necesitas ya. O crees que necesitas otro trabajo. O nos podemos apresurar en agarrar otras cosas. En una casa, en un carro, en un ministro. Tal vez estás haciendo tu ministro y te quieres apresurar y comenzar a crecer ya tan rápido. Son cosas que nos pasan, son cosas que nos queremos apresurar. De muchas cosas nos queremos apresurar, de un proceso, de un proyecto, de una idea. Nos queremos apresurar del tiempo de Dios. Y la mayor razón de que nos apresuramos, yo creo es porque tenemos miedo. Tenemos miedo al que Dios no sabe cuál es el tiempo correcto. Tenemos miedo de que tal vez el tiempo de Dios no es correcto, tal vez no es perfecto. Entonces comenzamos a dudar y tenemos miedo que no vamos a tener otra oportunidad. Tenemos miedo de que no vamos a tener otra chance o que nos vamos a quedar atrás. Entonces, por el miedo, comenzamos a actuar. Comenzamos a actuar y creamos nuestro propio plan. Y un plan que se ve correcto, un plan que se ve derecho para el hombre, pero al final lo lleva a la muerte, como dice Proverbios. Y este plan nos lleva a la muerte o este plan lleva al final de nada, es porque este plan lo hacemos o nos apresuramos en este plan sin conocimiento, sin reflexionar, sin consultar a Dios, solo nos apresuramos. Nos apresuramos en este noviazgo, nos apresuramos en este trabajo, en este ministro, en comprar la casa, en mudarnos, pero nunca consultamos con Dios. Esta es tu voluntad, esto es lo que tú deseas. Entonces hacemos un plan que se nos ve correcto, pero al final nos lleva a la muerte. Y esto es, como dice Proverbios 19:2, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca, dice. Entonces el problema es cuando nos apresuramos, es que nos apresuramos y actuamos sin conocimiento, como les estaba diciendo, actuamos sin reflexionar, actuamos sin pedirle a Dios si esto es lo que Él desea, si esto es lo mejor para su iglesia, esto es lo mejor para mi hermano o mi hermana. Entonces actuamos sin conocimiento, actuamos sin reflexionar en todos los aspectos del asunto. Solo actuamos basado en yo, en lo que es mejor para mí, en lo que yo veo que necesito ya. Y no actuamos en pensar en otras personas, que es lo que estamos llamados a hacer. Nos apresuramos sin conocimiento al plan de Dios. Y vemos que la falta de conocimiento, en Oseas 4:6 dice que la falta de conocimiento es lo que destruyó al pueblo de Dios. Dice en Oseas 4:6, porque rechazaron al conocimiento. Entonces, el resultado
de caminar y de apresurarnos y de ir sin conocimiento, dice que es el peca. Dice que es un resultado. O sea, dice, y el que se apresura con los pies peca. No dice que es probable, no, dice que peca. Que peca, o sea, que es un resultado, que tu acción va a tener una reacción y que esa reacción va a ser una peca, va a ser mala. El resultado tal vez muchas veces vas a fallar. Al propósito que tenías en mente ni siquiera lo vas a alcanzar. No llegamos al propósito completo, o a la bendición que Dios nos quería dar, o a la promesa que Dios tenía, porque nos apresuramos y queríamos hacerlo a nuestra forma, o a nuestra forma, sí, o a nuestro tiempo. Entonces, no importa si era bueno lo que teníamos en mente, no importa si el trabajo era bueno, no importa si el noviazgo, la casa, el carro se ve bueno, si te apresuras, vas a fallar en algo. O sea, siempre, piénsalo, siempre que te apresuras en algo, por lo menos yo, no sé si ustedes, siempre que me he apresurado en algo, siempre he fallado, siempre lo he hecho mal. Y siempre de que lo termino yo me arrepiento y digo, wow, lo hubiera hecho mejor. Porque en el momento que nos estamos apresurando no pensamos, es verdad, no pensamos. Y solo actuamos sin pensar. Actuamos en nuestros sentimientos, hasta podríamos decir. Actuamos sin conocimiento. Entonces es necesario que tengamos ese conocimiento, es necesario que reflexionemos. Muchas veces en la Biblia hay muchas personas y historias que podemos ver que la impaciencia, al no saber el tiempo de Dios, los llevó a actuar, los llevó a actuar, a apresurarse y actuar sin conocimiento. Podemos ver en la vida de Abraham y de Saúl. En Abraham podemos ver en Génesis 16, cuando Dios le dio la promesa de su hijo, que él iba a tener un hijo y que a través de ese hijo iban a estar las naciones, que iban a ser más como las estrellas. Entonces Dios le dio a Abraham esa promesa, que iba a tener ese hijo, pero no le dijo a qué tiempo. Y Abraham no le creía, Abraham dudaba, Abraham decía, pero yo a esta edad y mi esposa no puede tener hijos. Entonces Abraham comenzó a dudar la promesa que Dios le tenía. Entonces fue Sarai que le dijo que pues tuviera el hijo con su esclava, y tuvieron el hijo a través de la esclava, pero no era lo que Dios tenía, no era la promesa que Dios tenía. Entonces se conformó con menos a lo que Dios tenía por 13 años, porque fue hasta los 13 años que Ismael tuvo, que Dios habló con Abraham y nació Isaac. Pero entonces vemos ahí con Abraham, también vemos con Saúl, que Saúl en 1 Samuel 13 no sabía cuándo iba a regresar Samuel, estaba en una batalla con los filisteos y no sabía cuándo iba a venir Samuel para poder hacer los holocaustos. Entonces pasaban como 6 o 7 días y no llegaba. Entonces Saúl tomó el asunto a sus manos y lo hizo como él quería. Dice que él fue forzado en 1 Samuel 13, fue forzado a hacer esto y no reflexionó. No reflexionó en lo que Dios quería y se apresuró y tomó el asunto en sus manos. Tenía miedo al tiempo de Dios, tenía miedo que Dios no lo iba a hacer al tiempo correcto. Tenía miedo y estaba dudando a Dios. Saúl y Abraham, lo que vemos en ellos dos es que tenían miedo que no lo iba a hacer Dios. Tenían miedo de que no lo iba a hacer Dios al tiempo correcto. Entonces comenzaron a dudar y ahí es cuando tomaron el asunto en sus propias manos. Y vemos que solo con estas dos personas, porque hay muchos más, solo con estas dos tenían consecuencias. Abraham tuvo las consecuencias. Ahorita mismo hay unas consecuencias que duran entre Israel y si no estoy mal, Ismael es el papá de los Arabics. Entonces todavía hay conflicto entre estas dos familias. Entonces ha visto consecuencias por las acciones que tuvo Abraham. También ha habido consecuencias con las que había Saúl. Después de esto, Samuel le dijo que por esto es que tu reino va a terminar. Por esto es que tu reino va a terminar. Le dijo Samuel a Saúl que por esto es la caída, porque se apresuró y no reflexionó. Entonces, estoy hablando mucho, pero el punto es que hay consecuencias cuando nos apresuramos y cuando tomamos el asunto en nuestras propias manos, aun cuando en Abraham era una promesa que él tenía. Cuando nos apresuramos puede ser que fallamos y causamos conflicto en
En el camino, en el proceso, causamos conflicto entre nosotros y entre los demás. Entonces es importante reconocer que hay consecuencias. Hay consecuencias en nuestras acciones cuando no pensamos y no consultamos con Dios, que es lo más importante, que de Él viene la sabiduría. Entonces, entonces cuando actuamos, o sea, cuando actuamos y después hay una consecuencia, tenemos la tendencia que culpamos a Dios. Saúl probablemente le culpaba a Dios, decía, pero ¿por qué? Bueno, no Saúl, pero probablemente nosotros. Yo sé que yo por lo menos he actuado sin pensar y después le he echado la culpa a Dios. Es decir, pero Dios, ¿por qué dejas que esto pase? Pero se nos olvida que nuestras acciones tienen reacciones. Cuando nosotros actuamos y hacemos algo, va a haber una reacción a esto. Entonces, siempre culpamos a Dios, pero no es la culpa de Dios, es nuestra culpa, porque nosotros tenemos consecuencias. Tu acción va a tener una reacción. Si te apresuras, va a tener una acción, va a tener una consecuencia. Tal vez no sea buena o no sea, tal vez sea buena o mala, o probablemente va a ser mala. Pero lo mejor de esto es que aun cuando nosotros lo hacemos mal o aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios siempre tiene un plan grande y misericordioso y Él siempre extiende su gracia. Y es la gracia de Dios que nos salva de cuando nosotros nos equivocamos. Pero para eso nosotros no tenemos que reconocer que hemos equivocado. Entonces, este video yo creo que Dios lo está usando ahorita para ti. Tal vez tienes algo que te quieres apresurar, tienes algo que quieres hacer ya, tal vez una promesa, tal vez un noviazgo, tal vez un trabajo, tal vez una casa, un carro. O sea, no es coincidencia que Dios te está dando este video, es para que reflexiones y consultes a Dios antes de que actúes, antes de que comiences a actuar en tus sentimientos, antes de que comiences a poner ese asunto en tus manos, consulte a Dios, reflexione, para, y solo reflexione a Dios, pídele a Dios. Dice Santiago 1:5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Asimismo, tenemos que ir a Dios. Si nos falta sabiduría, si nos falta conocimiento, ¿a dónde vas a ir? A Dios. Ese siempre tiene que ser nuestra fuente. Ahí es siempre donde tenemos que ir, a Dios. Nuestra intimidad con Dios. Sentarnos en la mesa con el Padre para que Él nos revele. Para que Él nos revele algo que no podemos ver. Algo que tal vez nos está impidiendo poder ver la verdad. Nos tenemos que sentar con Él y pedirle sabiduría, pedirle revelación para que Él nos muestre la verdad y nos dé sabiduría para poder actuar con sabiduría, conocer su carácter y su palabra. Para eso tenemos que sentarnos y leer la palabra. La palabra podemos ver su carácter. La palabra podemos profundizar en su amor, profundizar en su palabra y en lo que Él verdaderamente desea. Tenemos que conocer la voluntad de Dios y eso es a través de pasando tiempo con Él y conociéndolo. Pues dice Efesios 5:17, dice, nos llama a no ser necios y a conocer y a entender el plan de Dios, la voluntad de Dios. Para eso tenemos que pasar tiempo con Él y en su palabra y sentarnos con Él. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre verdaderamente su plan y su voluntad. Otro punto es que a nosotros no nos toca saber el tiempo, a nosotros no nos toca saber cuándo Dios lo va a hacer. A Dios, Abraham solo le dijo que le iba a hacer que tenía una promesa, que tenía un pacto y que lo iba a hacer. No le dijo a Abraham cuándo, no le dijo a Abraham en qué lugar, no le dijo a Abraham que se iba a morar 400 años hasta que llegaron a la promesa. No le dijo a Abraham, solo le dijo el pacto y la promesa que le iba a dar, que iba a ser a través de su hijo. Entonces, para nosotros es lo mismo. Tal vez Dios te va a dar una promesa, tal vez Dios te va a bendecir con algo, tal vez Dios te quiere dar algo, pero no es para nosotros saber cuándo o para saber en qué lugar o en qué tiempo específicamente. Dice Hechos 1:7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. A nosotros no nos toca saber cuándo Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer cuando se le dé la gana. Y cuando sea el tiempo de Dios, todo va a fluir. Cuando sea el tiempo perfecto de Dios, Él no va a, ¿cómo lo puedo decir? Él no va a tener su mano atrás. Él va a dejar que todo fluya y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Lo que nosotros nos tenemos que hacer es enfocarnos en obedecerlo
en obedecerlo, aun cuando estamos esperándolo, obedecer sus mandamientos, obedecerlo, lo que Él nos ha mandado a hacer, a creer en Él, en tener fe en Él, en amarnos en uno al otro, en servirnos en uno al otro, en seguir los 10 mandamientos. Es importante que aún en nuestro momento de espera tenemos que obedecerlo. No solo de quedarnos esperando, haciendo nada como perezosos, no, pero seguir adelante, creciendo en nuestra relación y obedeciéndolo a Él. Es importante. Debemos de seguir los mandamientos. Podemos ver el ejemplo de Saúl. Saúl, quiso no obedecerlo y tomar el asunto a sus manos, aun cuando habían reglas para los holocaustos. Él decidió desobedecerlo y seguir su propio camino. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, muchas veces nosotros queremos romper las reglas que Él tiene solo para apresurarnos y para hacer las cosas a nuestro tiempo y en otra forma. Cuando Dios ha puesto reglas, Dios ha puesto condiciones, Dios ha puesto mandamientos, Dios ha puesto cosas que debemos de seguir y se nos olvida que tenemos que seguirlos aun cuando estamos esperando. Entonces, porque nos queremos apresurar, comenzamos a romper estos mandamientos y estas cosas que nos ha mandado a hacer. Entonces, es importante que cuando estamos esperando, que tengamos que obedecemos lo que Él nos ha mandado a hacer, que no nos olvidemos de otras cosas. Y entonces sí, no nos toca a nosotros saber el tiempo ni el lugar, solo tenemos que esperar y obedecer. Y cuando nos enfocamos en esto, cuando obedecemos y hacemos lo que Dios nos llama a hacer, no nos faltará nada. Un salmos que les quiero dar es Salmos 34:10. Dice, Salmos 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Entonces, si nos enfocamos en Dios, si nos enfocamos en el reino, si buscamos primero a Dios, si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandamientos, si hacemos lo que Él nos manda hacer, no nos va a faltar nada. Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios sabe lo que es bueno para mí. Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos. Y este salmo a mí me encanta tanto porque los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno, no nos faltará nada. Tal vez en este momento tú crees que te falta una relación. Tal vez en este momento tú crees que te falta algo. Pero si estás buscando a Dios, si estás continuamente buscándolo, cada día buscándolo, enfocándote en Él y haciendo tu voluntad, no te falta nada porque Dios es un buen padre y Él cuida de tus hijos y Él no va a dejar que a su hijo le falte algo. Entonces, este salmo es tan importante y es como que me da una paz, sabiendo que si estamos buscándolo a Él, Él nos va a dar todo al tiempo correcto. Si no tienes algo en este momento, tal vez es porque no lo necesitas. Tal vez es porque no lo necesitas. No necesitas esa relación, no necesitas ese matrimonio, no necesitas esa casa, no necesitas ese carro, no necesitas estas cosas a este momento. Pero Dios te va a dar eso al tiempo correcto. Entonces, si lo necesitas ahorita mismo, Dios te lo daría. Dios ya te lo hubiera dado. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir buscando al Señor, como dice el Salmos, enfocándonos en Él y obedeciéndolos. Y yo sé que muchas veces nos queremos apresurar. Yo sé que muchas veces yo me he apresurado. Nos gusta tomar el control, nos gusta acelerar las cosas, nos gusta hacer las cosas en otro tiempo. Pero siempre debemos de pausar, de parar y reflexionar con Dios, consultar a Dios. Y ese es el llamado para hoy, ese es el llamado a este video. Antes de que actúes, antes de que te apresures o que actúes o que vayas a hacer esa acción o tomar este paso y estás esperando, no te apresures, sino que primero que todo consulta con Dios, pídele a Dios por sabiduría y solo piensa si verdaderamente esto es lo mejor para ti, si esto te va a acercar a Dios, si esto va a edificar a la iglesia, si esto te va a hacer más santo, te va a llamar a hacer esa santidad que Dios nos ha llamado a hacer, o si esto te va a alejar y te va a desviar de Dios. Si este paso que vas a tomar lo estás tomando en egoísmo o lo estás tomando humilladamente pensando en tu hermano o en tu hermana. Porque a veces se nos olvida, nos apresuramos y se nos olvida pensar en el otro, pensar en nuestro hermano o en nuestra hermana. Pero Filipenses nos dice que tenemos que pensar en el otro, considerar el otro más importante.
Entonces, si te estás apresurando en este momento, si quieres tomar este paso ahorita mismo, ¿lo estás haciendo sin considerar a los demás o estás pensando en los demás? ¿Será que esto es lo mejor para esta hermana? ¿Será que esto es lo mejor para este hermano? ¿Será que esto es lo mejor para mi familia? ¿Será que esto es lo mejor para su familia en este momento? Tenemos que pensar en los demás y que si esto va a edificar a su iglesia, también tenemos que pensar que si actúo esto, si doy este paso, voy a romper su mandamiento, voy a romper uno de los 10 mandamientos que Él nos ha dado, voy a romper una de estas cosas, voy a desobedecerlo, voy a ir contra su palabra si me apresuro y si doy este paso. Entonces tenemos que siempre parar, pausar, tomar un descanso, respirar y solo consultar con Dios verdaderamente si esto es lo que Él quiere y confiar en Él y tener fe en Él y esperar en Él, que su tiempo es perfecto. Y cuando Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer todo fluir, lo va a hacer todo fluir en una forma que sobrenatural. Nosotros solo tenemos que esperar y descansar en Él y, y pensar en los demás. Pensar en los demás y siempre consultar a Dios. Es algo, esta palabra también es para mí reflexionar y consultar siempre a Dios, no apresurarnos en lo que sea que te quieras apresurar, en un noviazgo, en un trabajo o en tu ministerio, en un viaje, en un carro, en una compra grande. Siempre antes de actuar y dar ese paso, consulta, reflexione y pídale a Dios por sabiduría. Esta es la palabra que les dejo a ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, Señor, y es tu gracia, por tu gracia que estamos aquí, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos tu gracia, Padre, y te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor. Padre, te entrego la vida de cada persona que está viendo estos videos, Padre. Te presento la vida, Padre. Pido que sea tu Espíritu Santo tocando la vida de cada persona. Sea tu Espíritu Santo dándoles claridad. Sea tu Espíritu Santo hablándole a cada persona, Señor. Si tienen confusión, si están lidiando con algo, Padre, dales claridad y resplandece tu luz sobre ellos, Padre. Guíalos. Dales sabiduría, dales conocimiento y entendimiento de tu palabra, entendimiento de tu voluntad, Padre, que no se alejen y no se aparten de ti, Padre, pero siempre dale las fuerzas para resistir al enemigo, Padre, y para poder seguir adelante, Padre. Pido que esta palabra pueda bendecir la vida de cada persona, de cada hijo y hija tuya, Padre, que pueda ser de bendición, Padre, y que cada semilla pueda ser plantada en buena tierra, Señor. Que esta palabra pueda llegar a cada persona que necesita ser llegada y te pueda dar gloria a ti, Señor. De verdad que te amamos y te damos gracias. En nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Los amo, los amo, sinceramente, los amo a cada uno de ustedes y espero que esta palabra pueda ser de bendición. Entonces acuérdate, antes de que actúes, antes de que des este paso, reflexiona y piensa no solo en ti, sino que en los demás y cómo puedes afectar en la vida de otros. Entonces, sí, si te gustó esta palabra, si aprendiste algo, te pido que puedas darle un like, que puedas compartir esto en redes sociales o compartir con un amigo, una amiga, un familiar, compartir y para que esta palabra pueda llegar a los demás y que pueda ser de bendición para otras personas. También te pido que si no te has suscrito, que te puedas suscribir y sí, nos vemos cada jueves. Siempre estamos en YouTube o en Spotify y los amo. Espero que tengan una semana llena de bendiciones. Bye.